y cuáles fueron las conclusiones de los ejercicios que ustedes realizaron. Entonces, puntos claves de los que se expusieron y se analizaron en la etapa 2 fueron los componentes de IT, cómo crear los requisitos de intercambio de información, cómo reunir un estándar del proyecto y qué información de referencia compartir con una licitación y cómo generar un protocolo de información del proyecto, ¿sí? Entonces vimos la información de referencia, recursos compartidos, requisitos de intercambio de información y el estándar de información del proyecto. Y creo que lo importante a destacar del módulo 2 es que básicamente, independientemente del tamaño del proyecto, el paquete de licitación y los requisitos de información completos y maduros contendrán al menos, primero, lo que es los requisitos de información del activo, los requisitos de información del proyecto, protocolo de información, estándares, métodos y procedimientos, requisitos de intercambio de información, matriz de responsabilidad y formularios de evaluación de la cadena de suministro, ¿sí? Cuando nosotros articulamos estos requerimientos de información, de manera estructurada, estamos sentando las bases para una entrega exitosa y eficiente. La madurez y la complejidad de esos requisitos también dependerán de la etapa del proyecto y pueden evolucionar con el tiempo. El mensaje clave para los procuradores del sector público es, o para cualquier procurador, es que se debe asegurar de que se especifiquen claramente sus necesidades en el contexto de las decisiones que se deben tomar durante todo el ciclo de vida de la entrega del proyecto. Algo importante y fundamental, de manera de obtener todos los beneficios, ¿sí? Cuando hablamos de eficiencias, de reducción de tiempos y costos, nosotros tenemos que clarificar y especificar muy claramente cuáles son nuestras necesidades. Nosotros vimos que estas necesidades van a estar directamente relacionadas con los puntos clave de toma de decisión. Y de ahí deriva nuestras necesidades, de cómo cumplir con estos puntos clave de toma de decisión y nuestros objetivos como organización. Muy importante es que esos requisitos de información deben quedar plasmados en los requisitos de información del proyecto, el PIR. El PIR se complementa con una información de intercambio más detallada que se centra en lo que debe entregarse, cuándo y con qué nivel de detalle. Eso se refiere al EIR. Es también el EIR en el cual que se especifica qué tipos de usos BIM, ¿sí? Capacidades, se espera que el proveedor demuestre. Las normas, métodos y las contrataciones, o procedimientos, mejor dicho, definirán la forma en que se debe producir la información, asegurando consistencia entre todas las partes. Un protocolo de información traducirá los requisitos en operaciones legales y deberán ser desarrollados por profesionales jurídicos. Entonces, básicamente, en el Project Information Requirement identificamos esos requisitos de información que se tendrán durante todo el ciclo de vida del proyecto, y es en el Exchange Information Requirement, ¿sí? O el documento de intercambio de información, en el cual especificamos qué información necesitaremos y cuándo. Entonces, un resumen de lo que fue el ejercicio, ¿sí? Que realizamos ese ejercicio donde se realizaron work table por grupos, que hablaba de cuáles son los principales desafíos, obstáculos para implementar la metodología BIM para la gerencia de la información en sus organizaciones. Se hablaba de presupuesto, se hablaba de estandarización, se hablaba de procesos internos, de cambio, de capacitación, de entendimiento, articulación, adaptación, resistencia al cambio, miedo al cambio. Creo que lo más resaltable que se puede sacar de estos anunciados, ¿sí? Además de lo que es el capital, es esa
transformación que tiene que ocurrir, ¿sí? En esa cultura de trabajo, poder realizar todas esas capacitaciones y entendimiento correcto, cambiar el método en el que trabajamos, ¿sí? BIM o la metodología BIM de la gerencia de la información, lo que es la gerencia de información, cómo generamos, aprobamos y compartimos, no es algo que se intenta sumar a cómo realizamos nuestras acciones, nuestro modo de trabajar, sino que lo que intenta es reemplazar y mejorar en los modos en los cuales nosotros tomamos las decisiones y generamos la información. Y creo que ese es el gran cambio que se tiene que afrontar, ¿sí? Dejar la costumbre, la comodidad y entender que esta transformación lo que hará es ayudarnos a afrontar todos los cambios que tengamos, ¿sí? En cuanto a proyectos, en cuanto a toma de decisión, por procesos que serán de igual manera en cuanto a esfuerzo, pero serán procesos más estructurados. Comencemos ahora con nuestra capacitación sobre la respuesta a la licitación. Etapa 3. Contexto y descripción general. La etapa 3 del ciclo de vida de entrega de información abarca las actividades relacionadas con la revisión y la evaluación de las respuestas de los licitadores. Esto supone la revisión de documentos específicos que debían presentarse como parte de su respuesta a la licitación. La respuesta a la licitación BIM no debería ser diferente a su proceso normal de adquisiciones. La única diferencia son los requisitos adicionales BIM. La respuesta a la licitación es una respuesta directa a los requisitos de información articulados y formalizados en la etapa 1 y 2 del ciclo de vida de la entrega de la información. Permite que el proyecto busque la mejor oferta mediante una evaluación y valoración exhaustiva de las ofertas presentadas. Un criterio de evaluación bien estructurado que tenga en cuenta el precio, la calidad y los recursos proporcionará a los licitadores la oportunidad de presentar propuestas competitivas y permitirá al cliente evaluar y valorar de manera justa las aptitudes, capacidades y la creación de valor agregado de las respuestas presentadas a las licitaciones. En los módulos anteriores hemos proporcionado una visión general de las dos primeras etapas, ambas centradas en la creación y formulación de los requisitos de información para su inclusión en el paquete de licitación. La etapa 3 considera la respuesta de los proveedores a estos requisitos. Los dos documentos clave que los proveedores deben proporcionar son el BEP de precontratación, que articula cómo el proveedor se propone entregar los requisitos de información deseados, y el cuestionario de evaluación de la capacidad y la aptitud completa, que se centra en la comprensión y la evaluación de la experiencia previa de los licitadores y su capacidad para ejecutar BIM. Como un rápido recordatorio de las etapas anteriores, hay tres elementos clave que conforman los requisitos de respuesta a la licitación. Primero, la plantilla de evaluación de proveedores, que incluye preguntas sobre las capacidades BIM, centradas en la demostración de la experiencia en la entrega de requerimientos BIM. Capacidades de TI harán preguntas relacionadas con la disponibilidad de TI. ¿Tienen el hardware, el software y el soporte adecuados y en cantidades suficientes para el proyecto? En cuanto a los recursos, el cuestionario se centrará en comprender si el proveedor tiene personal experimentado y está disponible para realizar el trabajo. Los requisitos mínimos de la respuesta a la licitación articulan lo que debe incluirse en el BEP, precontratación. El plan de ejecución BIM de precontratación esboza la respuesta del proveedor a los requerimientos del proyecto y al de intercambio de información. Proporciona pruebas sobre la forma en que se propone entregar la información y satisfacer los requisitos. Y por último, los criterios de evaluación de las ofertas determinarán cómo se calificará a los licitadores en términos de honorarios, calidad técnica y recursos. La documentación complementaria incluida en la respuesta de los proveedores contiene una propuesta de plan de movilización,
la que describe cómo la parte contratada pretende coordinar los equipos de ejecución y su estrategia de colaboración. Y el registro de riesgos, que es la consideración de riesgos en la entrega de información por parte del posible equipo principal a contratar, y de cómo el intento de identificar el riesgo, gestionarlo a través de una mitigación, reducción o eliminación podría impactar en el proyecto. En la parte restante de esta capacitación, cubriremos con más detalle los siguientes 4 componentes de la respuesta a la licitación de la etapa 3. Primero, cubriremos el paquete de respuesta a la licitación que comprende la información comercial y no comercial, relacionada con la presentación de la licitación del proyecto. Las secciones de la licitación en las que ustedes como gerentes de proyecto deberán centrarse es la información relacionada con BIM, como el plan de ejecución BIM de precontratación, también conocido como BEP. El plan de ejecución BIM de precontratación es el documento estratégico de las licitaciones que describe el enfoque para satisfacer los requisitos de información del proyecto y los requisitos del intercambio de información, o también PIR y EIR. Luego, examinaremos la capacidad de los proveedores y las respuestas de habilidades o competencias. En la tercera parte de esta capacitación, daremos un ejemplo de un enfoque para la evaluación de las licitaciones y después cómo seleccionar las partes a contratar. Estos 2 ejemplos deberán ser considerados y alineados con sus procedimientos de adquisición específicos y pretenden ser solo un ejemplo de referencia. Ahora comencemos con el plan de ejecución BIM antes del nombramiento o de prenombramiento. Las 2 etapas anteriores se centraron en las responsabilidades del cliente, parte que designa, y en los requisitos de proyecto e intercambio de información. Ambos documentos proporcionan una forma concisa para que los licitantes respondan a los requisitos. Los requisitos clave incluyen el nivel de necesidad de información, los hitos principales, el formato de intercambio de información, así como los procedimientos y métodos para crear y gestionar la información. En la tercera fase, nos centraremos en los licitantes y en la forma en que producen y entregan documentos que responden a los requisitos del proyecto y demuestran su experiencia y capacidad para hacerlo. El BEP de prenombramiento es el primer borrador de este documento que se actualizará durante la fase de entrega, convirtiéndose entonces en el plan de ejecución BIM del proyecto. El BEP precontractual proporciona la base inicial para el documento final. En esta etapa, su propósito es demostrar que los licitantes comprenden el alcance del proyecto y los requisitos de información. Es básicamente una herramienta de comunicación que demuestra el enfoque del licitador sobre la forma en que se proponen cumplir con los requisitos del EIR. Este documento también contiene la estrategia de entrega de información propuesta por los licitantes. Los objetivos y metas establecidos por el EIR del cliente son la base de los objetivos identificables de los proveedores en materia de colaboración y gestión de la información, así como la forma en que se proponen aplicar el BIM al proyecto. Tras el nombramiento, la versión actualizada del BEP se convierte en el instrumento del equipo de entrega para la gestión de la información sobre el proyecto. Los principales elementos del BEP de prenombramiento son: esquema organizacional. Este mostrará al cliente la estructura del equipo de entrega, sus funciones y sus responsabilidades. Identifica los recursos propuestos para el proyecto, incluyendo los títulos de los puestos. Es un buen indicador de si se tienen suficientes recursos para gestionar las complejidades del proyecto. También destaca la organización de los equipos de entrega y los equipos de trabajo. Currículums del equipo de entrega. Los currículum son otra parte crucial que muestra las experiencias y conocimientos de los equipos de entrega. Además, proporciona una visión real de los proyectos BIM en los que han participado, incluyendo su valor y su papel en la entrega. Estrategia de entrega de información. Se centrará
en los requisitos de información establecidos en el EIR, incluido el nivel de necesidad de información traducido en la matriz de responsabilidad y en los principales entregables. La estrategia de suministro de información es efectivamente un plan de alto nivel que pone en relieve los componentes clave del modelo de información. Las normas, métodos y procedimientos de proyecto, también conocidos como estándares de información de proyecto. Estos procedimientos captan la forma en que se creará, administrará la información de proyecto, incluyendo la garantía de calidad, denominación y clasificación de la información. Los oferentes tienen aquí la oportunidad de añadir valor adicional al proyecto proponiendo métodos y procedimientos adicionales. La matriz de responsabilidad de alto nivel confirma los resultados de cada hito e incluye qué equipo de trabajo es responsable de qué entregable. Una vez el nombramiento sea exitoso, el equipo principal designado desarrollará toda esa información en un plan de entrega de información, IDP en sus siglas en inglés. Cada equipo de trabajo tendrá sus planes de entrega de información de tareas individuales, DIDP, que se fusionarán en un plan maestro de entrega de información, MIDP. Estos componentes formarán parte del plan de ejecución BIM del nombramiento. En la próxima sesión de nuestra serie de entrenamientos ampliaremos más sobre los TIDP y los MIDP. En nuestra primera sesión de esta serie de entrenamientos hablamos sobre las normas, métodos y procedimientos SMP y explicamos que estos son típicamente definidos por la parte nominadora. Estos complementan el EIR y describen los requisitos específicos para crear y gestionar la información de proyecto. Por ejemplo, convención de nombramientos, intercambio de información, clasificación, procedimientos de revisión del diseño, etc. La respuesta a la licitación es la oportunidad que tienen los licitadores de aceptar o proponer nuevos cambios o enmiendas para apoyar el proceso de entrega de información. En algunos casos, el licitador puede tener sus propias normas, métodos y procedimientos específicos. A esto se haría referencia en el verbo de predesignación o prenombramiento. Por ejemplo, normas de denominación podrían añadirse códigos o metadatos adicionales a la forma de denominación para facilitar la búsqueda de datos. Intercambio de información. Se podrían utilizar formatos específicos para los datos de diseño con el fin de compartir la información entre las disciplinas. Procedimientos de revisión de diseño. Se podrían incluir procedimientos adicionales o nuevos de revisión de diseño para su equipo de entrega. Para ayudar a evaluar el B previo a la designación o de prenombramiento, el propietario del proyecto desarrollará una lista de revisión que debería cubrir las siguientes áreas. En primer lugar, deberá abordar si el B previo a la designación es adecuado y abarca todos los aspectos de la entrega de información. ¿Requiere alguna clarificación? En segundo punto, ¿cubre suficientemente todos los aspectos del EIR? Y por último, refleja la forma en que el equipo de entrega aplicará los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto. Cada una de estas preguntas puede ampliarse en preguntas más detalladas que el propietario del proyecto podría utilizar para evaluar a los licitantes en relación con los requisitos de respuesta mínima. El principal objetivo de la evaluación de la competencia y capacidad es comprender si los posibles proveedores tienen realmente las aptitudes y la experiencia necesaria para suministrar BIM. Aquí los licitantes tendrán que justificar sus afirmaciones, aportando pruebas de experiencia de proyectos anteriores, estudios de caso o refiriéndose a políticas internas de su empresa. El propietario del proyecto utilizará la evaluación para calificar las respuestas del proveedor por su capacidad de gestionar y producir información. Hay tres componentes distintos de la evaluación de competencia y capacidad.
Primero, la competencia BIM. La evaluación de competencia BIM se centra en determinar la experiencia previa de los licitantes en entregas de proyectos BIM. El proveedor debe detallar su comprensión y experiencia sobre las 12 áreas de BIM, que son la coordinación del diseño, gestión de infraestructuras, estimación del costo del ciclo de vida, calidad de despegues, planificación de la seguridad, entre otras. Las preguntas son relevantes a los requisitos de BIM y al alcance del proyecto. Las preguntas de BIM Gateway se centrarán en la comprensión de la capacidad de los proveedores para realizar el intercambio de información en formato BIM durante los puntos de hito especificados. La capacidad de TI. Esta sesión tiene como objetivo comprender la disponibilidad de TI. ¿Tiene el licitante las cantidades suficientes de hardware, software y apoyo apropiados para el proyecto? La evaluación trata de identificar las políticas de información de la empresa relacionadas con la gestión de información, así como otras políticas, por ejemplo, relativas a seguridad de la información. También se debe demostrar qué programas y sistemas de software que los proveedores tienen a intención de utilizar para entregar todo el alcance de los trabajos. Recursos. Este cuestionario se centrará en comprender si el equipo del proveedor tiene capacidad y experiencia adecuadas, como también si están disponibles para realizar el proyecto. Las preguntas sobre los recursos se centran en la comprensión de la capacidad del equipo de tareas del proveedor para entregar BIM en diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Para cada etapa del ciclo de vida son necesarias diferentes habilidades y experiencia para gestionar información más compleja a medida que el proyecto avanza, desde la definición del diseño hasta la construcción y más allá. El cuestionario del BIM Gateway es un conjunto de preguntas sobre la disposición a compartir datos y sobre la calidad de los mismos. Aquí el enfoque está en entender qué procesos y estándares usarán los licitantes para desarrollar la información y si ellos cumplen con las mejores prácticas de la industria. Aquí se presentan algunas preguntas de ejemplo. ¿Está preparado para emitir sus archivos nativos en formato CAD BIM? ¿Cómo lleva a cabo la coordinación espacial utilizando CAD o BIM? ¿Produce un modelo BIM como un proceso interactivo? Por ejemplo, un plan de proyecto de etapas de trabajo. ¿Comprende el nivel de necesidad de información requerido en cada una de las etapas de entrega del proyecto? Las 12 áreas de BIM también son conocidas como los diferentes usos de BIM. En el cuestionario se presentarán las áreas de BIM pertinentes a cada proyecto específico. Se ofrece así una oportunidad para que los licitantes demuestren su comprensión de cada una de estas áreas y expongan la forma en que podrían apoyar el proyecto. Debe proporcionar evidencias de apoyo para todas las alegaciones que hagan. Aquí se presentan algunos ejemplos de las diferentes áreas en que un proyecto podría beneficiarse de los peajes, las aplicaciones y la gestión de datos con BIM. Por ejemplo, la coordinación del diseño y detección de colisiones, la gestión de las instalaciones, estimación del costo del ciclo de vida, cantidad y despegues y costos. También la planificación de seguridad, logística y programación, visualizaciones y simulaciones, como por ejemplo rendimiento energético o iluminación. La sesión de experiencia en proyectos es una oportunidad para destacar un máximo de 3 proyectos en que los beneficios de BIM se han materializado de forma evidente. Esta sección se utiliza como referencia y como prueba de la experiencia del proveedor en la entrega de proyectos similares. Se deben incluir detalles específicos para cada proyecto como el sector, el cliente, el propietario del proyecto, valor del proyecto, duración del contrato y también el alcance de los servicios de BIM y los beneficios obtenidos mediante el uso de BIM. Las preguntas sobre la capacidad BIM tienen por objetivo identificar la capacitación, el entrenamiento y el apoyo necesario para que los beneficios de BIM se obtengan con éxito. El objetivo es asegurar una capacidad creciente
en BIM, reconociendo las áreas que requieren un mayor desarrollo dentro de los equipos de proveedores. Algunos ejemplos de preguntas podrían ser: ¿qué significa BIM para su personal? ¿Quién dirige BIM en cada proyecto? ¿Cuáles son sus títulos y responsabilidades? ¿Tiene su organización normas BIM? ¿Cómo puede BIM afectar a la contratación de personal en un proyecto? Y también, ¿cuál es su estado actual y su plan futuro para la implementación de BIM? El formulario de evaluación de TI de los proveedores proporciona un método significativo para evaluar la capacidad de intercambio de información de la cadena de suministro y la madurez de TI de la misma. Aquí está una oportunidad para que los licitantes proporcionen una verdadera sensación de confianza al cliente sobre su empresa y la cadena de suministro. La capacidad de TI se centra en estas dos áreas. El intercambio de información destinado a mostrar qué datos e información electrónica la empresa está dispuesta a intercambiar. El software y sistemas, destinado a demostrar si los sistemas y procedimientos informáticos del licitador son maduros y robustos. Las preguntas sobre los recursos se centran en la comprensión de la capacidad del equipo de tareas del proveedor para entregar BIM en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, ya que se requieren diferentes habilidades y experiencia para manejar información más compleja a medida que el proyecto avanza, desde la definición del diseño hasta la construcción y más allá. El formulario incluirá la estructura organizativa del equipo de entrega y su personal clave, como el gerente de entrega del proyecto, el gerente de BIM, el gerente de equipo de trabajo, el controlador de documentos, el coordinador de BIM y otros actores de modelos. Por lo general, se debe adjuntar al formulario de evaluación de recursos un currículum de una página para cada una de las personas clave. Se deben incluir los detalles de sus funciones en proyectos anteriores y sus años de experiencia, lo que permitirá comprender mejor su conjunto de aptitudes. La evaluación de los recursos también brinda la oportunidad de examinar desde el principio la forma en que se estructurará y dotará la función de gestión de la información del proyecto. Para ayudar a evaluar la competencia y capacidad del licitante, el propietario del proyecto elaborará una lista de revisión que deberá abarcar las siguientes áreas: la competencia y capacidad de los equipos de ejecución para producir y gestionar la información, y también su capacidad de TI para garantizar la interoperabilidad del proyecto de compartir información. Cada una de esas preguntas debe ampliarse en preguntas más detalladas que el propietario del proyecto utilizará para evaluar la experiencia del licitante. Tratemos de entender ahora cómo ustedes, como gerentes de proyecto, deben evaluar estos cuestionarios. En esta sección examinaremos los ejemplos de sistemas de clasificación y puntuación de todas las respuestas de licitación técnica. El sistema de clasificación debe estar alineado con los procesos de adquisición de su empresa. El método de puntuación ponderada es una técnica para añadir algo de objetividad a un proceso mayormente subjetivo. Utilizando una lista coherente de criterios, es más fácil comparar soluciones similares. La ponderación de cada criterio será dictada por su importancia para la organización del cliente. El BEP es una respuesta a los requisitos BIM, que cubre todos los aspectos técnicos y de ejecución. Los moderadores deben comenzar por preguntar si el BEP de precontratación es de hecho una respuesta directa al EIR, ya que su contenido puede ser a veces escaso y a veces bastante completo. Por lo tanto, empiecen por evaluar el alcance y la exhaustividad del contenido, pero no olviden que también es muy importante evaluar a fondo la calidad del contenido entregado por cada ofertante. Decidir si cada respuesta cumple o incluso supera los requisitos mínimos del proyecto es una tarea bastante subjetiva. Por lo tanto, podría ser muy útil utilizar aquí el sistema de clasificación.
Empiece por dividir el BEP en secciones, áreas de puntuación individuales, y asigne una ponderación específica a cada una de ellas. Por ejemplo, no cumple o debilidad grave se pondera al 10%, debilidad grave al 20%, pequeña fortaleza al 40% y gran fortaleza al 100%. La suma de estas puntuaciones proporcionará una puntuación global para la respuesta técnica frente a las evaluaciones de habilidades y capacidades del BEP de la precontratación. Este embudo de selección de ofertas se centra en los aspectos técnicos de las diferentes propuestas y tiene en cuenta el contenido del BEP, los recursos del equipo que desarrollará las tareas y las respuestas a la evaluación de capacidades y habilidades. Hay muchos otros criterios, como los aspectos comerciales y los calendarios propuestos, que influirán en gran medida en el proceso de selección y contribuirán a la decisión final. El tipo de ley de licitación y contratación pública también tendrá un gran impacto en el proceso general de evaluación y de selección de las ofertas. Ahora hablaremos del proceso de selección de licitadores. De nuevo, un recordatorio de que los criterios de evaluación de las ofertas deben estar en línea con la estrategia de adquisiciones de su organización. Aquí hablaremos de la importancia de tener una ponderación proporcional para cada criterio de evaluación, como el ejemplo en pantalla. La calidad técnica de la propuesta, la experiencia y la disponibilidad del equipo propuesto, los honorarios, el costo, el calendario y los elementos de riesgo deben considerarse dentro de estos criterios. Es fundamental que la calidad de la propuesta y la experiencia de los oferentes se equilibre con la puntuación comercial. Si el honorario tiene la mayor ponderación sobre la calidad, puede alterar una carrera hacia abajo y desalentar a los licitantes a centrarse en la calidad que realmente corresponde a los requisitos del proyecto. En esta capacitación no nos centraremos en el aspecto de evaluación de honorarios. La técnica de puntuación ponderada puede utilizarse para evaluar la propuesta de la siguiente manera. Centrarse en la comprensión de cada persona nombrada en la propuesta, sus conocimientos y experiencia, así como sus cualificaciones. Puntúe a cada individuo de manera que el grueso de esas puntuaciones proporcione la puntuación global para el equipo propuesto. Como se ha mencionado anteriormente, el BEP previo a la asignación, junto con la evaluación de la capacidad, constituyen los documentos clave de esta etapa y su evaluación definirá la calidad de la respuesta a la licitación. Ahora vamos a analizar un ejemplo comparativo de los resultados de la evaluación. Aquí ya hemos decidido las ponderaciones de puntuación de cada criterio y hemos aplicado las puntuaciones a los planes de ejecución de BIM de prenombramiento presentados. Desglosamos los BEP en 9 secciones y asignamos la puntuación de cada sección en relación con las ponderaciones. El gráfico visual a la derecha de la pantalla indica la puntuación total de cada licitador. Cuanto mejor sea la puntuación, más lejos estará la línea de puntuación del centro del gráfico, por lo que resulta muy fácil identificar al ganador y al propietario del mejor BEP previo al nombramiento. Cabe señalar que esto es solo un elemento de un análisis más completo. Este proceso debe repetirse para cada factor de relevancia que se considere.